Hola misterio fanáticos, yo soy Bonnie. Y yo soy Capi. Y la vaca. Y la vaca, y hoy venimos a hablaros sobre... la extraña relación que hubo entre la medium Ellen Smith y el científico e investigador psiquiatra, el doctor Theodore Flournoy. ¿Qué apellido tiene? Un nombre interesante. Es que es súper difícil de pronunciar eso. Hombre, por eso me voy a pronunciar como Teodoro durante todos los episodios. Te vas a pronunciar tú mismo. Yo me pronuncio. A ver, me gusta muchísimo el planteamiento porque vamos a hablar la mezcla entre mediums y científicos, que siempre, al menos al día de hoy, como que no tienen nada que ver un punto con otro. Sí, pero es que en aquella época lo que se trataba por parte de algunos científicos era investigar qué era aquello de la mediunidad y si formaba parte de las enfermedades mentales o, por el contrario, era otro tipo de ciencia. Me parece súper interesante. Venga, ¿por qué no empiezas a situarnos a qué época nos vamos? Pues nos vamos a finales del siglo XIX, cuando empiezan a surgir figuras como los psiquiatras Freud o Charcot. Y en esa época ya empieza a haber una diferenciación en lo que sería el mundo científico del mundo artístico, aunque había, digamos, puntos de encuentro entre ambos, ¿verdad? Mira, para explicar un poquito lo que has dicho, hay que contextualizar un poquito antes de meternos a la historia. Contextualiza. ¿Cómo me ha quedado? Sí, sí. Me gusta más contextualiza. Contextualizamos. Pues mira, sí o sí hay que explicar un poquito, que no va a ser mucho rollo, lo prometo, pero sí que tenemos que meternos un poquito cuál es el pensamiento de la época. Un poco de rollo, ¿no? Un poco. Bueno, un poquito solo. Pero vamos a intentarlo hacer lo más ameno posible, porque si no, esto es un libro que se nos cae encima de la cabeza. Un ladrillo de arte contemporánea y medicina clásica. ¡Ostras! Una mezcla y un mix. Hay que hacer esto atractivo, pero también para nosotros, que si no nos dormimos. Hombre. A ver, lo que está pasando en esta época, tenemos que hablar un poquito de lo que es la psicología moderna, pero también tenemos que hablar un poquito del hospital La Salpêtrière. Yo lo leo tal y como está, por favor, franceses. Salpêtrière. No me ataquen porque es que yo nunca estudié francés. Y que ahí es donde entra ese nombre que has nombrado de Charcot, porque sí. Has dicho Freud, Charcot. Freud no suena, pero Charcot decimos, ¿qué es esto? El de las manchas. Ah, el de las manchas, pero no a todo el mundo le suena por las manchas. De hecho, fijaros que hoy en día todavía muchos psicólogos siguen diagnosticando a niños y las dinámicas familiares a través de los dibujos, no solo de niños, sino de adultos. ¡Qué listo es! No, para nada. Y después tenemos que hablar un poquito de qué es lo que está pasando con el arte y la cultura en esa época, porque tiene que ver con Ellen Smith. Por eso tenemos que prestarle atención. Nuestra medium coprotagonista de hoy. Es fantástica. La historia, la verdad es que no hay que perdérsela, porque es súper interesante. Vamos a ver, está por ahí Freud. Sí. Hablando del inconsciente, también hemos oído cositas no relacionadas con Freud, de los sueños, sí. De los traumas, de la sexualidad. Hay que decirlo bajito. Para él, todo tenía que ver con sexualidad. Pero vamos a situarnos, vamos a ir un poquito antes. Y resulta que hay un hospital que se llama La Salpêtrière. Salpêtrière. Esto va a estar todo el rato así, porque me niego a intentar hablar en francés porque no lo he estudiado en mi vida. Pero con lo divertido que es meter una patada a los diccionarios. Pues resulta que está dirigido por Jean-Martin, algo así, Charcot. Muy bien. Vale. Allí realmente hay que tener en cuenta que en esa época había como una mezcla de espectáculo con las terapias, era todo como un poquito show. ¿Por qué digo esto? Pues bueno, pues porque en este hospital en concreto era para mujeres pobres consideradas locas. Ajá. Pues Charcot no es que fuese una persona así sin más, el hombre era neurólogo, fue mentor de Freud, por eso dije que nos vamos un poquito antes, y ahí se trataba a lo que denominaban como mujeres histéricas. ¿Cómo no? ¿Ya ha salido en algún episodio? Sí. La histeria. Usando hipnosis y sugestión, que es lo que se estaba tratando en ese momento. La histeria se le aplicaba a las mujeres para todo.
O sea, si la mujer sufría una parálisis, si tenía desmayo, si lloraba, si le daban ataques, si tenía alucinaciones, si tenía visiones... Vamos, que era un cajón desastre de diagnóstico. Era, pues es que lo que le pasa a la mujer es que es histérica. No la sabemos mujer... lo que tiene, histeria. Histeria, cuando en realidad podría haber detrás pues, un cuadro de ansiedad, podría sufrir epilepsia o depresión o traumas psicológicos, podría sufrir muchas cosas, pero a las mujeres se las metía todo en la misma historia. Entonces, en este hospital... pues las sesiones eran públicas. Imagínense cómo podría ser eso, donde invitaban a médicos, artistas, periodistas y realmente se acudía casi como si fuese aquello una función teatral. Era un auténtico showman. Exacto, se les sacaban fotos, vídeo no, porque no había en la época, al principio, pero se les sacaban fotos... cuando a las mujeres le empezaba a dar los ataques en medio de toda esa gente, pues el hombre, el Charcot, iba explicando lo que sucedía, pero realmente aquello era un show y atraía por todo ese show que se montaba. De hecho, hay una anécdota que es el caso de, voy a fastidiarla de nuevo con el nombre, Blanche Whitman. Blanche Whitman. Pues Blanche Whitman la apodaron como la reina de las histéricas. Toma. Y esta fue una paciente, pues la paciente estrella, la que el mejor show montaba. Qué duro, lo que estamos escuchando, terrible. Pues ella tenía trances, visiones, movimientos que no podía controlar, y entonces Charcot lo que hacía es que la hipnotizaba delante de todo el mundo y la fotografiaba mientras la mujer pues se convulsionaba o se caía en el suelo. Oh, no. Y al final, pues vete a saber la de tratamientos que le hicieron, que la mujer terminó inválida por una exposición al radio y fue ayudante de Marie Curie. Y bueno, al final tiene toda una historia detrás. Y Misterio Fanáticos, si queréis que os contemos, mejor dicho, esta historia, nos lo dejéis en comentarios y gustosos nos pondremos con el episodio. Sí, toda esta parte me parece súper interesante. De hecho, mira, hay una película que trata sobre esto que se llama Augustine, para ser más exacto. Pues en 2012, que está dirigida por Alice, ostras, esto yo no sé qué idioma es, Winocour. Pues era... Yo voy diciendo y tú vas intentando aproximarte a lo que podría ser. Yo voy yendo de guay. Me encanta porque Capi se lanza en lo de igual, cosa que me parece fenomenal. Si queda mal, queda mal. Pues realmente aquí narra la historia entre Charcot y su paciente Agustín. Véanla, porque está de lo más interesante. Pues todo eso es lo que está sucediendo a nivel psicológico, ¿no? Y después ya le sucede Freud y ya vamos conociendo un poquito pues todo lo que dijimos antes, ¿no? Lo que se está viendo, oye, pues se está hablando de hipnosis, se está hablando de inconsciente. Pero, antes de que entre Capi, que ya está cogiendo aire, déjame situar un segundo qué es lo que ocurre a nivel artístico. Pues fíjense, esto me parece una época preciosa vista desde fuera. Yo no sé cómo sería vivirla en ese momento. Pero empieza el auge el espiritismo y el ocultismo. ¡Wow! Aquí hay un wow, a todos se nos ponen los pelos de punta, a todos nos mola eso, se dice, al menos en España. O ya no se dice. Se dice. ¿Se sigue diciendo? Se dice. Yo lo digo. A todos nos gusta esto. Pues existían las sesiones de espiritismo, pero no se crean que era algo escondido, así, o que lo hacían unos cuantos. No. Se puso de moda. Eso era entre los intelectuales y los científicos. Tengan en cuenta que empiezan a indagar. Por eso se meten ahora los científicos en todo esto, que lo vamos a explicar, porque dice, oye, empiezan a ver que a lo mejor hay una posibilidad de comunicarse con el más allá. La alta sociedad de la época muchos de ellos eran espiritistas. Y de hecho, claro, empiezan a estudiar la conciencia, ¿no? Y al final que iremos viendo que empiezan a aplicar, a experimentar pues automatismos, estados alterados de conciencia por distintos métodos que vamos a ir viendo, y que esto nos irá llevando a nivel artístico a lo que se llamará el surrealismo. Pero, y es por esto por lo que es importante para desarrollar lo de Ellen, porque Ellen Smith también se va a meter en el tema del arte. Y solo por matizar de hecho, fue un referente en el mundo del arte. Exacto. Y ya solo por matizar, como vamos a hablar de la medium, que es medium,
Ellen Smith, que muchos seguramente ya saben lo que es medium, pero vamos a explicar un segundito brevemente qué es ser medium realmente. ¿Qué es ser medium? Bueno, pues la palabra medium, que es la mitad, es que no lo puedo evitar, lo tenía que decir. Sí. Medium, la mitad. La mitad. Significa realmente intermedio. Realmente es Un cuarto y medium. Un cuarto. Sí, que la vaca se ríe por cualquier cosa, ¿eh? ¿Cómo te quiere la vaca? Hey. Pues... Dar una coza a veces. Pues medium significa intermedio, que realmente va a ser el puente o el canal que va a comunicar ese mundo de los vivos con ese mundo espiritual. Uh-huh. ¿Y cómo hace la medium para comunicarse? Habrán cosas que suenan y otras cosas que a lo mejor no tanto. Mira, hay una cosa que se llama clariaudiencia. Uh-huh. Es decir, hay mediums que oyen voces o mensajes. Ajá. Después está la clarividencia, que son Ujú. las que ven imágenes, símbolos o que ven escenas del más allá. Después está la escritura automática, que esto todavía se sigue usando hoy en Sí. día, sobre todo para desarrollar momentos creativos. Sí. Que es simplemente... Y, disculpa, Sí, no, porque Ellen Smith tenía la triple clarividencia de la cual tú nos acabas de hablar. Es decir, oía, veía y escribía. Eso es fantástico, por eso es tan interesante este personaje. Y escribir es simplemente que se ponían a escribir e intentaban no pensar, simplemente dejarse llevar. En el caso del espiritismo, pues dicen que es porque es guiado por un espíritu, ¿no? A nivel de día a día es simplemente déjate llevar sin pensar para ver qué sale y a lo mejor eso te da ideas para crear. Y también hay muchos que se meten en una especie de trance que se supone que empiezan a hablar mientras están entrando en un estado extraño de conciencia o que el espíritu se está comunicando con ellos. Y hay otros que incluso incorporan el espíritu dentro del cuerpo y se supone que utiliza su cuerpo para moverse. Por eso queríamos dejar estas cositas a nivel de psicología, qué es lo que se estaba moviendo, a nivel de arte y vanguardia vemos que se está moviendo el espiritismo y el ocultismo, la figura del medium es muy popular y ya está, ya nos hemos situado en la época, creo yo. Pues sí, a finales del siglo XIX, alrededor de esas mesas de espiritistas, había un grupo liderado por una jovencita llamada popularmente Ellen Smith. En aquella sesión había un hombre llamado Theodore, un científico, un investigador, un psiquiatra, que había trabado amistad con esta muchacha. En aquella sesión, esta muchacha de repente tomó el aire de una cortesana de la corte de Luis XVI. Hacía aspavientos extraños y hablaba de una forma pedante. De hecho, simulaba tomar rapé. Rapé. A ver, el rapé no es el rapé. Eso queda claro, ¿no? Porque se escriben de forma distinta. Sí. Rapé con tilde y rapé sin tilde. Y tampoco es rapel. Tampoco es rapel, muy conocido en España. ¿Pero qué es el rapé entonces? Mira, el rape es un pescado y el rapé... Con acento en la E. Con la E, el rapé, por si no ha quedado claro, es un tabaco en polvo. Pero que se lo esnifaban literalmente en la época. Pero no se creían que era algo escondido ni nada. No. El rapé era, incluso se podía decir que era como un gesto refinado. Lo llevaban pues distintas formas. A veces lo hemos visto en anillos o en cajitas muy bonitas que llevaban. De hecho, hay una parte del cuerpo, en la mano, aquí, que se llama tabaquera anatómica, porque se echaba el rapé en aquí, el agujerito que se te en el monta ahí. agujerito. Qué artistas son, ¿eh? Eran unos cracks. Pero es que incluso el rapé los mezclaban pues con perfumes, con menta, con especia e incluso con medicamentos. Fíjense el éxito del tabaco en polvo. Pues la señora Smith seguía manifestándose como si fuera una miembro de la corte de Luis XVI. Se dirigió a una de las presentes como si fuera la princesa de Lamballe, María Teresa de Saboya, que esta mujer murió en la guillotina. Da la casualidad que la princesa de Lamballe era la amiga íntima y confidente de María Antonieta y murió guillonetada. O sea, Ellen Smith está diciendo que ella es ahora mismo la princesa que ha sido poseída por la princesa. No, se lo está diciendo a una de las presentes. De hecho, ella está considerando que es la reencarnación de María Antonieta.
¡Ostras! ¿Cómo se complica el tema, eh? De repente terminaba del mismo modo siempre. Daba 3 golpes fuertes sobre la mesa. ¡Pum! 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 Y se quedaba semi-inconsciente para caer en un profundo sueño con fases de sonambulismo. De repente se ponía a mirar fijamente a un estado de la pared y de repente volvía a despertarse y preguntaba ¿qué hora es? Siempre lo hacía de la misma manera. Me encanta imaginarme esa escena, la mujer golpeando y de repente, ¿qué hora es? Me gusta mucho porque es simple, pero está muy bien. Al grano. Al grano. La princesa de Lamballe, que era una de las principales fortunas de Francia. Tengo que decir que hay una película que se llama María Antonieta de 2006 de Sofía Coppola que habla, pues la nombra, se ve la relación que tiene con María Antonieta y también nos puede situar visualmente cómo es la vestimenta de la época y la personalidad de este personaje en concreto. Me parece interesante como referente si alguien se quiere informar un poquillo de eso. Y en cuanto a las sesiones de espiritismo, por si nadie ha visto nada de esta época, normal que no lo hayan visto, no hemos nacido allí, pero si nadie nunca ha visto ni ningún dibujo, ilustración o nada, hay películas... Porque el que nada no se ahoga. El que nada. Bueno, esta vez se lo permito porque yo estaba ya nadando. Estaba nadando, estaba a ver cómo enlazo. Estabas haciendo puenting. Totalmente. Puenting verbal. Pues hay películas que muestran cómo son estas sesiones. De hecho, hay una película del 64 que se llama Suns on the Wet Afternoon. La verdad es que esa palabra, como es francesa, no lo tengo muy claro cómo se pronuncia. Seance. Ahí lo dejo. Que viene a ser la sesión. Del 64. Toda esta información la iremos poniendo en la cajita de información, que está, siempre acompañamos el podcast con estos datos por si alguien quiere mirar, pues, y nosotros no lo pronunciamos bien, pues que lo busquen ahí. Y aquí se muestra así la sesión espiritista tradicional, ¿no?, de la época. Pero también hay una película que seguro que a muchos a lo mejor os suena más, que es de 2001, la de Los Otros, Hombre, de buenísima. Alejandro Amenábar. Sí. En esa no es que hable de mediums, pero habla de otras cosas. Pero sí que hay una sesión de un medium que creo que refleja perfectamente y nos sitúa en lo que estamos describiendo nosotros ahora. Sí. Donde de hecho da esos 3 golpes en la mesa. Y bueno, y después hay más películas, pero quisiera destacar una que encontramos que me parece súper interesante. ¿Saben que hay una película muda, del cine mudo, de 1909, que trata sobre una sesión de espiritismo? Se llama así, La Sesión, representa a la medium poseída por un espíritu noble. A ver, es con el ritmo de 1909. Lo digo por la gente nueva que se va a meter. Cine mudo. Cine mudo. No hablan. A mí me parece espectacular. Y de hecho la pueden ver ya en plataformas donde se puede ver cine gratis. Plataformas donde se ve el cine. Pues como decíamos, el espiritismo estaba de moda en el siglo XIX y a muchos científicos, principalmente médicos, les parecía muy interesante algunas cositas que podían venir del propio espiritismo, como podría ser la hipnosis, la histeria o el sonambulismo, porque ellos creían que podían pertenecer a una rama médica, como podía ser la neurología o la psicología y la psiquiatría, que estaban empezando a despuntar en aquel momento. De hecho, en 1889, en París, Pierre Janet escribió un libro que se tituló, y lo leo, Automatismo psicológico, un ensayo de psicología experimental sobre las formas inferiores de actividad humana. En este libro, el señor Janet también hablaba mucho sobre el tema de la disociación de personalidad. Y claro, muchos psiquiatras de la época consideraban que las mediums lo que tenían eran fases de disociación de personalidad y de histeria. Entonces, este libro me parece, si se pudiera conseguir hoy en día, me encantaría leerlo.
La verdad es que tiene que ser fantástico. Vete tú a saber lo que se había escrito en esa época. Me parece fascinante. Los psicólogos y los psiquiatras de la época consideraban que el tema de lo paranormal, de las médiums y demás, no tenía nada que ver con mensajes del más allá ni testamentos de los muertos hacia los vivos. Nada que ver con eso. Ellos decían que esa forma de comunicación debía seguramente a algún tipo de trastorno mental que poseía la persona. Estos testimonios, en forma de dibujos, pinturas y relatos, se consideraban instrumentos que eran valiosos para la experimentación y el conocimiento del inconsciente, pero nada que ver con el mundo del más allá. Toda esa documentación recogida es oro puro. ¿Verdad? Con ilustraciones, con esquemas, todo eso es oro puro. El caso es que los médicos de aquella época, este tipo de cosas sobre signos y síntomas que padecían los médiums les llevó a estudiarlos. Y uno de ellos fue Theodore Foulnoir, al cual le voy a llamar Teodoro durante todo el podcast. A ver, yo leo aquí Theodore Flournoy. Sí, llamémoslo. Flournoy era. El apellido se lee Flournoy. Lo sé porque se lo he preguntado a Google Traductor francés. Vamos a llamarlo Teodoro a partir de ahora y así no nos hacemos un lío. Me parece Por bien. supuesto. Me parece muy buena decisión. Pues vamos a hablar un poquito de Teodoro, porque Teodoro nació el 15 de agosto del 1854 en Ibit. Fue doctor en medicina para la Universidad de Estrasburgo y profesor, y esto es importante, de filosofía y psicología fisiológica en la Universidad de Ginebra desde 1891. ¿Por qué digo que es muy importante? ¿Sigue en activo? Yo creo que no. Luego veremos que no. Es que hace mucho que no saca un libro. Igual paranormalmente sí sigue activo, pero... ¿Por qué digo esto? Porque luego veremos cómo Teodoro no estaba muy de acuerdo, ya que él era filósofo, entre la separación entre la psicología y la filosofía. Bravo por Teodoro. Estudió con referentes de la época, como el señor Wilhelm Boom, creo que se escribe. Wilhelm Boom. Parece que explotó. Wilhelm, que por cierto Wilhelm explotó al significa final. Guillermo en castellano. Ah, sí. Ah, no sabía. Wilhelm Boom. Y también estuvo muy influenciado por figuras como William James, que fue un psiquiatra norteamericano de Harvard, que también se acercó bastante al mundo del ocultismo. Si queréis que hablemos también sobre el señor James, sin ningún problema. Pero también diremos que los estudios de Teodoro sobre Ellen Smith influyó en uno de los grandes de la psicología, el mismísimo Carl Gustav Jung, que en 1902 el señor Jung le influenció tanto Teodoro, escribió su tesis doctoral sobre la medium Elaine Preisberg, a la cual era conocida como Heli popularmente, y que tenía una relación de familiaridad, eran familia, con el mismísimo Jung, y la tituló Acerca de la psicología y la patología de los llamados fenómenos ocultos. De hecho, si queréis que hablemos sobre la relación entre Heli y Jung, nos lo podéis dejar en comentarios y gustosos os desarrollaremos el episodio. Oye, yo aquí he descubierto un patrón ahora mismo, ¿eh? ¿Qué patrón? Estamos hablando sobre Ellen Smith, que ¿Sí? es medium, y resulta que Jung estudia a otra medium que se llama Ellen Preisberg. Sí. ¿Aquí no ves un patrón? Las mediums se llaman Ellen. Ah, es verdad. Oh, no. Ostras, a lo mejor acabamos de descubrir algo increíble. Aunque Ellen no se llamaba Ellen. Ay, ya lo fastidió. Claro. Ya fastidió, ya estás desvelando un secreto. Y la otra Ellen era conocida como Heli. Ya me fastidió el patrón. Pues nada, no, que no hay patrón. Yo pensé haber descubierto algo y iba a basar mi tesis doctoral en eso, pero ya no. Vaya. ¿Por qué las mediums se llaman Ellen? Era mi tesis. A ver, ¿quién es Jung? Porque dice, ¿quién es Jung? Jung. Para quien no esté metido en todo este mundo de la psicología y que tenga una cultura de ese tema como yo, digo, pero ¿y quién es este hombre que tanto lo nombran? Por resumir muy rápido,
Este hombre, Carl Gustav Jung, era un psicólogo suizo y psiquiatra. Es que no sabía si era primero suizo y después psicólogo, ¿no? Y me quedé pensando, digo, tendría que nombrar primero suizo, porque primero fue suizo. Considerado uno de los pensadores más influyentes del siglo XX, así que hay que ver lo importante que es esta figura. Y fue el fundador de la psicología analítica, y aunque empezó trabajando con Freud, al final se distanció porque tenía sus propias ideas del inconsciente, la espiritualidad y los arquetipos. Realmente lo que viene a ser diferencia a Jung de Freud es que no se fija solamente en los traumas. Para él lo más importante era la conexión con algo más grande. Para Jung quiere estudiar los mitos, los sueños, lo simbólico. Jung intenta de alguna forma hablar del alma justificándolo con la ciencia. Viene a ser algo así. Pues, de hecho, el mismo Jung dice que cogió muchas ideas de Theodory, de sus estudios con Helena Smith. Que el señor Jung tome a un referente suyo, a Teodoro, nos puede hacer ver que aunque para nosotros, los humanos corrientes, Theodore Fournoy no es conocido, y de hecho soy incapaz de pronunciar su apellido, en su momento era alguien muy importante. De hecho, Teodoro se encuadraba en una rama de intelectuales en la cual veía cómo se estaba alejando la psicología del campo de la filosofía, y él no estaba nada de acuerdo. Estaba viendo cómo la psicología estaba siendo ya como una especie de campo de estudio sin alma. Se dedicaba solamente a lo que es los campos de la investigación desde talleres propios. Y él consideraba que la psicología también tenía que ver mucho con el mundo de lo trascendente. Con sus intereses en lo trascendente y en la introspección, lo que le llevó fue a el mundo del ocultismo. Y de hecho, en aquella época ya estaban los libros de Allan Kardec sobre cómo ser una medium. El libro, que es el libro de los mediums, que se publicó en 1861, hoy en día también es muy fácilmente encontrable. Allan Kardec, quien no lo conozca... El padre del espiritismo. El padre del espiritismo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el señor Teodoro leyó al señor Kardec y se vio muy interesado por el mundo del ocultismo con su enlace con la trascendencia humana. Entonces se hizo una pregunta. Él dijo, ¿qué nos pueden decir las acciones del medium sobre el mundo del subconsciente? Espérate, que me tengo que hacer la pregunta despacio. Ha pensado, ¿qué nos puede decir las acciones de los mediums sobre el mundo del subconsciente? Vale, ahora lo voy entendiendo. ¿Lo vas entendiendo? O sea, lo que ellas hagan, ¿qué nos pueden decir del subconsciente? Entonces él dijo, bueno, pues la única persona que puede decirme esto va a ser una medium. Así que, ¿qué es lo que hizo? Pues se puso a buscar grupos de medium y empezó a contactar con ellos. Y consiguió contactar con un grupo que orbitaba alrededor de una jovencita llamada Helena Smith, la cual era un auténtico referente en Ginebra en aquel momento. Ellen admitió a el científico en su grupo. De hecho, trabaron amistad y le invitó a las sesiones de psicología, de mediunidad. Oye, pues está muy guay. Empieza a plantearse una cosa muy bonita. El científico quiere indagar sobre el subconsciente y se encuentra con esta mujer que ya trabajaba y era conocida como medium. Parece muy bonito. Empezamos ahí la conexión. ¡Pling! Se acaban de conectar. ¿Qué pasará ahora? ¿Qué te parece si hablamos un poquito de Helena Smith? Sí, ya que hemos hablado de todo el tema de psicología, vamos a situarnos un poquito a ver quién es esta mujer. Pues su nombre verdadero era Catherine Elise Müller y nació el 9 de diciembre de 1861 en Suiza. Por eso cayó mi teoría, que no son todas las Ellen mediums, porque esta en realidad se llama Catherine. Su padre era un comerciante húngaro, un tío muy inteligente y que hablaba
perfectamente 5 idiomas: el húngaro, el español, el francés, el alemán y el italiano. Pero además tenía conocimiento en diferente nivel de otros 3, como eran el latín, el griego y el inglés. ¡Guau! ¡Guau! Pero ¿cómo se puede saber uno tantos idiomas? Si yo me olvido de palabras en castellano. Yo no sé ni castellano. Pues el padre de Catherine, básicamente lo que hizo fue inculcarle el amor a los idiomas a su hija. Es decir, que estudiara desde pequeñita el mayor número posible de idiomas. Dato importante, ahí lo dejamos porque a lo mejor ese dato se utiliza en el futuro. Catherine iba andando un día, cuando era pequeñita, por el parque. Había recogido un ramillete de flores y le llevaba en sus manitas. De repente oyó detrás de sí una voz que decía: «Ten mucho cuidado». La niña se asustó, miró hacia atrás, no había nadie y empezó a correr hacia casa a toda velocidad. Aquella voz que le repetía: «Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado», no paró de sonar en su cabeza hasta que cayó dormida. De repente, a medianoche, se despertó. Se despertó y empezó a gritar: «Mamá, mamá, mamá». Su cabeza estaba levitando. Le habían levantado el cuerpo. El resto del cuerpo no lo podía mover, pero sí su cuello y su cabeza. La madre entró en la habitación y vio a su hija con el cuerpo semi-incorporado, sin poder moverse. Aquella voz le estaba advirtiendo de algo. De lo que le estaba advirtiendo era del aroma de las flores que la pequeña Caterina había recogido y la estaban asfixiando de noche. Oh, no. Aquella voz le salvó la vida. De hecho, esta fue una de sus primeras experiencias paranormales, pero no fue la última. A ver, lo de la voz lo entiendo, que le hayan dado una voz y tal, que no sé de dónde viene, que la haya escuchado y todo, tú dices, vale, eso podría ser algo paranormal. Ahora, que se encuentre la madre a la niña tumbada, pero con el cuello y la cabeza levantado, a ver, llámenme loca. Yo eso no lo llamo levitar, llamo levantar la cabeza. Es que no podía mover todo su cuerpo. Ya, pero a lo mejor tiene, yo que sé, una contracción o algo y unos abdominales brutales que hacen que te puedas quedar levantando la cabeza por una contracción, pero levitar, yo me imagino eso cuando todo el cuerpo está levantado de la cama. A ver, son un poco exagerados. Es que estaba levitando la cabeza. ¿Qué pasó? Estaba levantando la cabeza. Levantando, sí, pero no eran levitando. como unas manos invisibles que la estaban levantando, le estaban sujetando. Vale, bueno, lo otro lo compro, pero eso me cuesta. Me cuesta. También te digo, ¿a ti no te ha pasado nunca que oyes una voz como diciéndote algo? No. O a lo mejor yo no tendría que seguir hablando. No, o sea, sí me ha pasado un par de veces, no sé si a alguien le ha pasado, de estar en casa y decir, ostras, es que alguien está hablando. Y me voy a lo mejor al salón. Porque yo tengo mucho miedo a todo, pero cuando tengo miedo intento ver por qué, yo me enfrento. No tengo plan B, también digo, no me enfrento. Pero cuando oigo algo, pues nada, en este caso recuerdo haber ido corriendo al salón para saber quién me está hablando y resulta que era el sonido que entra por las ventanas. Eso suele pasar. Pues qué miedo pasé. ¿Eso se puede considerar paranormal? Se puede considerar anormal. O anormal en mi caso, ¿no? Bueno, el hecho es que luego dijo Hélène que quien le había salvado la vida era nada más y nada menos que su espíritu guía, un ser llamado Leopold. Leopold siempre se aparecía en las sesiones de Hélène cuando la gente se reía de ella. Ah, era su protector. Su guardián. Y cuando estaba extremadamente fatigada. Theodore decía que Leopold era un producto de los sueños de la joven y un mecanismo sugestivo creado como una identidad alternativa, una especie de ángel de la guardia. ¡Qué bonito! ¿Verdad? Decía que básicamente lo que hacía Leopold era protegerle a ella, pero que ese Leopold realmente no existía, sino que era parte de la mente de Hélène, sino una desdoblación de personalidad, por así decirlo. Curioso el dato. Yo nunca se me hubiese ocurrido crearme a una persona, a un segurita.
Un guardaespaldas. Un guardaespaldas. Pues sí. de niña, Hélène tenía un carácter muy tranquilo, era muy doméstica, la definen así, entrecomillado, ¿eh? Y le gustaba hacer cosas en solitario. Generalmente jugaba sola y tenía un mundo interior muy, muy rico. Le contaba a su madre que veía cosas y que oía voces y hablaba con personas. Yo, excepto esa parte, con la otra la verdad es que me identifico muchísimo. Porque mira, que lo que más me gustaba era estar a mi rollo construyendo cosas y pintando y eso. De joven solía tener visiones acompañadas de movimientos y alucinaciones visuales y o auditivas que le conseguían evitar algún problema, alguna enfermedad, algún accidente, enfermedades y demás. Los padres de Catherine... No, que digo que, perdona, pero es que eso está bien, que de alguna forma, no sé si a nivel de espíritus o tal, pero que puedas ser consciente que algo te pueda pasar, aunque sea avisado de esa forma, pues eso está muy guay. Eso es tener un radar muy abierto. Muy amplio. Muy amplio, sí, sí. Pues los padres de Catherine, aquí hay algo interesante, eran protestantes, pero sin embargo bautizaron a su hija en la fe católica y la criaron en la fe católica. Es muy interesante porque eran como si dijéramos de la acera de enfrente o del otro barrio, ¿no? O a lo mejor lo hicieron para poder protestar después. Tal vez, porque eran protestantes. Gracias. Era un chiste sutil, pero... Cuando la niña creció, la metieron a trabajar en una tienda de ultramarinos. Y allí fue cuando, con 13 años, conoció al mundo del espiritismo. Una cosa que a lo mejor la gente no sabe lo que es la tienda de ultramarinos, porque es? en España sí. En España sí, pero no sé si en otros países... A ver, ultramar, las tiendas son tiendas que tienen un poquito de todo, la tienda típica de barrio que tiene de todo, pero se llamaban de ultramarinos porque decían que eran productos que venían de ultramar, es decir, del extranjero. Entonces solían ser tiendas que no tienen productos perecederos, como pues el café, el azúcar, conservas, legumbres, es eso, la tienda de ultramarinos. No sé si en otros países se llama de otra forma. Tienda de comida. Tienda de comida. Bueno, pues en los primeros años de vida espiritista, por así decirlo, las fuentes dicen que aquella niña tuvo un gran maestro, el mismísimo Víctor Hugo la apadrinó. Y ya con 30 años era un auténtico referente en el mundo de la mediunidad en todo Suiza. Hélène, como os vuelvo a decir, tenía la triple clarividencia. Miren, ¿quién es Víctor Hugo? Lo voy a explicar rápidamente porque, bueno, mucha gente que lo sabe. A ver, fue un escritor muy importante en literatura francesa y nos sitúa más en la época del romanticismo. Pero escribió Los Miserables, ¿a qué eso suena? El jorobado de Notre Dame. Aquí ves la normal. Pues, ¿por qué tuvo esa relación con el mundo del espiritismo? A mí esto me ha encantado. Pues claro, él está en la época donde los intelectuales se reúnen a ese mundo, a consultar a los espíritus, a ese mundo del ocultismo. Él está viviendo esa época. Pues claro que practicó el espiritismo pues, con sus amigos, con sus familiares. Y fíjate lo que hacían. Hacían unas sesiones, a ver si os suena esto. Cogían una copa, le daban la vuelta, la rodeaban todo de letras y empezaban a desplazar, supuestamente se desplazaba sola la copa, eligiendo distintas letras. Lo que sería una ouija. Es un antecesor a la ouija. Ellos lo llamaban o la mesa parlante o la copa parlante, pero en francés, copa parlante. No sé cómo se dice, pero en francés. Y a estas sesiones la llamaban literatura dictada desde el más allá. Uh-huh. Me parece fantástico. Pues sí, Víctor Hugo pues estaba metido ahí. Ahora, fíjense con quién hablaban en las sesiones. ¿Con quién creen? A ver. Porque hoy en día... Ilústranos. Hoy en día es raro que no te aparezca y te digan es que hay un espíritu maligno, es que hay no sé qué. Mira, pues antes hablaban con Galileo. Galilei. Con Shakespeare. Toma. Con Juana de Arco. Joder. Con Jesús. ¿Cómo no? Pero esto lo vais a flipar. Con el océano.
¿En serio? Con el océano. Yo quiero una Ouija y yo quiero conectar con el océano. Lo quiero hacer. Lo vamos a hacer. Pero con el océano. ¿Por qué? Pues sí, porque en esa época también se conectaba con estas entidades simbólicas o poéticas. Que me parece maravilloso. Nunca se me hubiese ocurrido hablar con el océano. Yo creo que tenemos que rescatar esto de esas sesiones de mesas parlantes. Ah, que sí, tengo razón, ¿verdad? Tienes razón. Gracias. Porque cuando tienes razón, tienes razón. Tengo razón y ya está. Gracias. Ve acá. Siempre me apoya. Y el pollo, ¿eh? También. Pues, ¿qué es lo que solía ocurrir con Helen? Que generalmente cuando tenía una sesión de espiritismo pintaba todo lo que veía y lo escribía. De hecho, Teodoro, años más tarde, clasificó sus visiones en 3 grupos, de los cuales os hablaremos más adelante. Sus grupos eran el ciclo extraterrestre, ultraterrestre o marciano, el segundo ciclo era el ciclo hindú y el tercer ciclo era el real o de la realeza. Sí, Vaca, sí, vamos a hablar un poco de extraterrestres, que no lo sabía ella, Estaba marciana. asustada. Claro, pero tranquila que esto fue del pasado y ya no tiene nada que ver. Que la pobre, ¿cómo sufre con eso? Pues- Haberle avisado para taparle los oídos. Pues como decíamos, en 1892 Teodoro conoció a este grupo que orbitaba alrededor de Helen Smith y trabó amistad con ellos. De hecho, consiguió entrar en las sesiones gracias a Auguste Lamaitre, un profesor del Colegio de Ginebra. Este profesor le invitó a una primera sesión el 9 de diciembre de 1894 y fue muy bien admitido por Helen. De hecho, enseguida trabaron una amistad entre los dos. Se hicieron muy buenos amigos. ¿Por qué será? ¿Por qué será? A lo mejor estoy adelantando Teodoro fue de cosas. cara y le dijo: Helen, mira, yo es que quiero saber el tema del espiritismo. ¿De dónde vienen estos poderes extraños que tú tienes? O sea, cuando se fue de cara, no es que se puso chulito. No. Ah, vale, que se lo dijo. Él le dijo que quería investigar Vale. todo Es el que- mundo del ocultismo y ella le admitió en su grupo. Tuvieron un feeling personal y le dijo: oye, en lugar de seguir llamándote Caterina Ellis, para que seas más, vamos a decir, ocultar tu persona, ¿qué te parece si te empiezo a llamar Helen Smith? Precisamente para que vaya más en la línea del ocultismo. A todo esto, la Helen era el nombre de la hija de Teodoro. Y la medium dijo que de acuerdo, pero después de conocer a su hija y de que diera a la hija el explícito permiso. Muy bien. Conoció a la niña y la niña dio el explícito permiso y así Catherine Ellis Miller empezó a llamarse Helen Smith. Helen Smith. Helen Smith. En aquella primera sesión ocurrió lo que os hemos contado anteriormente. Helen empezó a comportarse como una persona del siglo XVI. De repente empezó a hablar con una de las asistentes como si fuera la princesa de Lamballe, su amiga íntima, pues ella era María Antonieta. Me encanta. Todo había empezado con 3 golpes fuertes y acto seguido comenzó a comportarse como si estaría en la corte de Luis XVI. Me hubiese encantado ver eso. La verdad es que tenían que ser unos shows buenísimos. Buenísimos. Teodoro estaba Flipando. extasiado con la sesión, le encantaba. Supervisó esa sesión, pero no solo esa, sino que durante 5 años no se perdió una sola sesión, ni desdoblamiento de Ellis. 5 años. Ni Acabo uno, de ni decir dos, Ellis, ni me tres. acaba de venir su auténtico nombre. Helen, perdón. 5 años. 5 Oye, años que- de investigación. Que 5 años son muchos días, con muchas horas, muchos minutos y muchos segundos. Sí. 5 años. Pues ya tenían que ser chulos esos shows. Claro, él vio todas las visitas al mundo de Marte, comprobó cómo era la encarnación de una princesa hindú y cómo de repente volvía a la corte francesa del siglo XVI. Lejos de creerse los relatos, Teodoro argumentó que eran experiencias paranormales, pero que venían de recuerdos antiguos y que estos recuerdos estaban anidados en su subconsciente.
y que eran adornados con la gran imaginación de Hélène. En efecto, todo apuntaba a que existía una fuerte relación entre la memoria y la imaginación. Hélène, con los años, fue conocida y reconocida como una de las mayores medium del mundo del artista y del espiritismo. Es decir, hubo una serie de personas que eran mediums que, como Hélène, luego dibujaban o escribían lo que veían en sus ensoñaciones. Y Hélène fue muy reconocida por esto. Vamos a ver. Para Theodore, esto era tan solo un producto de su imaginación y no tenía un nombre: criptomnesia. Fíjate, lo de la criptomnesia. Vamos a ver qué es esto de la criptomnesia, que me están diciendo, pero ¿de qué me están hablando? Esto existe, ¿qué tiene que ver el planeta Cripto? Planeta Krypton. Krypton, suena a lo que atacaba a Superman, ¿no? Sí. Que ahora no me acuerdo cómo se llamaba lo que... Kryptonita. La kriptonita. La piedra de Krypton. La piedra de Krypton, pues fíjense. Pues la criptomnesia realmente es un término reconocido. Esto está utilizado por la psicología cognitiva, neuropsicología y psiquiatría. No nos estamos inventando nada, es un fenómeno real. Es decir, se pueden crear una serie de falsos recuerdos, te puedes olvidar de la fuente y pensar que esos recuerdos los has creado tú. Eso es lo que tiene la criptomnesia. Cuesta pronunciar, ¿no? Krypton con M, nesia. Por ejemplo, ¿qué ha pasado? Pues lo que están diciendo de Hélène es que a lo mejor hay muchas cosas que ella leyó de niña o se le quedó grabado, como por ejemplo también lo de los idiomas y todo esto, y de repente ella se ha olvidado de toda esa parte y piensa que todo realmente es creación de ella o que hay otra persona que se lo está metiendo poco a poco. Eso podría ser perfectamente porque esto es así, lo de la criptomnesia. De hecho, voy a poner un ejemplo muchísimo más actual, que es de George Harrison. A ver si os suena. George, algo así se pronuncia, ¿eh? George Harrison, el ex Beatle. ¿Qué pasó? Pues fíjense, este ex Beatle fue demandado porque su canción My Sweet Lord resulta que sonaba demasiado parecida a otra que se llama He's So Fine. Y tú dices, pues esto plagio. No, pues el juez, después de un juicio, que es lo que hacen los jueces, juzgar, reconoció que ese plagio pues no fue consciente, que realmente había sufrido criptomnesia, es decir, que lo habría escuchado muchísimo antes y al final pues lo reprodujo en su memoria. Y esto puede pasar, no es que vayan de enterado, no, es que la mente funciona así. Pues yo conozco un tío que ha escrito 30 y tantos libros con criptomnesia. No, ese que tú dices en concreto yo he visto hacer copy-paste, pero vale, directamente. Vale, yo también lo he visto, pero es todo un referente en su mundo. No, sigamos, corramos un estúpido velo. Pues Teodoro clasificó las modalidades de mediunidad de Hélène de 3 maneras: modalidades visuales, modalidades auditivas y fenómenos tipológicos como el ghost trapping, el fenómeno a través del cual se supone que uno se comunica con los espíritus a través de golpecitos. A ver, es que me encanta porque ghost rapping, o sea, realmente es hacer rap con un fantasma, algo así. Sí. Y es con los golpecitos. Fíjense de dónde comienza el rap. Pues hay una cosa muy interesante porque fijaros una cosa, Hélène en sus sesiones hablaba con la gente pues mensajes de sus familiares difuntos, de amigos difuntos, les contaba recetas. Ay, esa parte me hubiese gustado mucho. Les habla, se nos ha ido el letrero de la vaca, se ha apagado. Ay, qué rollo me da esto cuando pasa, cuando hablamos de paranormal. ¿Por qué pasa siempre con el tema paranormal? Ay, qué miedo me da esto. Pues... A ver, lo malo es que se vuelva a encender. Vaca, tú vigila, ¿vale? ¿Dónde estás, Vaca? Que no te puedo tocar. Aquí. Hablaba en sus sesiones también sobre vidas pasadas de los presentes. Pero hay un detalle. En sus sesiones no cobraba un penique, no ganaba nada. Lo hacía porque decía que era su misión. Bueno, era total y absolutamente desinteresada.
Ella tenía su tienda, o trabajaba en la tienda de ultramarinos, tenía su trabajo, y eso lo hacía, como si dijéramos, por amor al arte, porque luego todo ello lo traspasaba al arte. Qué mona. Eso... No, al final lo disfrutaba, es un momento de disfrute. Una cosa es el trabajo y otra cosa es el disfrute después. Qué mona. Como nosotros con La vaca en el tejado. Efectivamente. Tenemos nuestro trabajo y luego cuando podemos grabamos. Cuando podemos, tú muy bien dicho, cuando se puede. La mayoría de los mensajes que le transmitían los espíritus a Helen eran a través de su espíritu guía, Leopold, su guardián y mentón espiritual, que parece ser que decía en una vida pasado en su última encarnación fue Giuseppe Balsamo, el conde de Cagliostro, que fue un mago y ocultista del siglo XVIII. Oye, no tiene ningún desperdicio, ¿eh? Giuseppe Balsamo, Balsamo me encanta. Sí, es un bálsamo. El conde Cagliostro, a saber lo que significa eso, no lo he buscado, la verdad. Y creo que a lo mejor no habría que buscarlo. Vale, ¿y qué ha pasado entonces? Pues a Teodoro, Helen, sobre todo en sus primeras sesiones, le empezó a contar detalles de su vida, detalles de sus familiares, detalles de su familia antes de que él naciera. Wow. Al principio él se quedó impresionado, pero luego, investigando con sus familiares, descubrió que parece ser que su familia y la de Helen en tiempo pasado debieron tener algún tipo de relación antes de que ellos nacieran, y que tal vez, a lo mejor, de forma inconsciente, había recibido parte de esa información que luego ya le trasladaba. Vamos, que no se lo creía del todo mucho. Claro, que puede ser o que ella sea una listilla y diga, bueno, yo conozco todo esto, o que realmente la mujer esté siendo sincera y ella esté interpretando que todo eso se lo está comunicando a espíritus cuando realmente está sufriendo criptomnesia. Efectivamente. Qué bonito. Esta historia es muy bonita. Pero es que en cuanto a lo que se refiere a la personalidad y la salud general de Helen, Teodoro consideraba que era una mujer sana, fuerte, inteligente y muy perseverante en sus ideales y sus actividades, aparte de su trabajo y del ocultismo. Es decir, decía que una persona con fuerza, con carisma y con tenacidad. No la consideraba ningún tipo de enferma, ni de histriónica, ni de histérica, ni de ningún tipo de desorden. De ningún Sana tipo. como una manzana. Sana como una manzana. En consecuencia, argumentó que su mediunidad, de hecho, lejos de provocar un estado de deterioro de su salud, le provenía a que tuviese un mejor estado de salud. Le daba más... le daba vida, le daba energía. Chispa. Le hacía que recordara mejor las cosas. Le daba más fuerza física y más capacidad intelectual. Le mejoraba, entre comillas. Al final lo que tiene, ella ha cogido, pues ese tiene su hobby. Yo aquí voy a hacer un parón y voy a defender los hobbies, por favor. No hobbits, que también los defiendo. Pero los hobbies, por favor, búsquense un hobby. Son súper importantes en nuestra vida. Nos ayuda a desconectarnos, a desconectar la mente de los problemas que sí o sí todos tenemos. Y nos hacen al final ser más felices, tener energía, tener pasión por cosas. Hay que seguir hobbies, el que sea. Pues... Menos matar gente, eso no, ¿eh? Eso no. Ese hobby no. Caca. Cada vez iba ganando más fuerza en cada sesión que tenía. Y en las últimas sesiones los trances de Helen cada vez eran más intensos. Hacía fenómenos de catalepsia, letargo y apariciones, y se le aparecían contracturas musculares muy, muy, muy potentes. Teodoro, ¿qué es lo que hacía? Pues aprovechaba para investigar y comprobaba su fuerza muscular, comprobaba su resistencia al dolor. Cuando ella estaba en un estado alterado de conciencia, pues igual le pinchaba con un alfiler para ver si sentía algo. Y ella aguantando. Era un poco puñetero, ¿eh? Ella aguantando, no me vas a sacar, no me vas a sacar.
A ver, porque has nombrado catalepsia, has nombrado letargo y a ver, aquí estoy yo para resolver esas dudas, ¿eh? Miren, la catalepsia realmente es un trastorno neurológico y eso existe. ¿Qué hace? Pues de repente que te pongas rígido como una piedra, que no te puedes mover, tienes pérdida de sensibilidad, por eso posiblemente el Teodoro le pinchaba ahí con la agujita a la mujer. Pero realmente estás viva, ¿eh? O sea, tú estás vivo pero sufriendo todo eso. Y puedes ser consciente de estarlo sufriendo o no consciente de estarlo sufriendo. Eso viene a ser la catalepsia. De ahí que imagínense en esa época, porque eso puede durar poquito o puede durar horas. Horas. Pues imagínense en esa época que de repente caiga así una persona al suelo, que se quede quieta, que porque la pinches, le digas o tal, no reacciona, pues ¿qué se piensa? Pues está muerto. De ahí el mito de los enterrados vivos. La campanita. Y por si no saben, antes los enterraban con una campanita en los ataúdes. Bueno, si habéis visto la película La monja, en el cementerio del monasterio estaba todo lleno de campanitas. Qué bueno. Eso tendrían que seguirlo poniendo, ¿eh? Yo me quedo más tranquila. ¿Y qué es el letargo? Bueno, el letargo es un estado que entras de sueño súper, súper profundo, como que se te va todo el cuerpo, te quedas súper débil, sin rigidez, no hay parálisis ni nada. Cuando coges sueño profundo, lo que me pasa a mí por la noche cuando decimos, venga, vamos a ver una serie, y yo entro en letargo directamente y me quedo ahí dormida. Eso es lo que me pasa. Bueno, pues Hélène decía que adquiría la personalidad de vidas pasadas de otras personas que ya habían fallecido, pero Teodoro no consideraba que Hélène fuera una enferma mental, ni una histérica, ni nada de esto, porque como hemos dicho, mejoraba cada vez que tenía un trance su salud. Así que muchas veces lo que hacía era observarla y comprobar si realmente estaba en un proceso de hipnosis o no. Muy bien por Teodoro. A ver, realmente lo que hace Teodoro es... A ver, él realmente se está negando continuamente de que estos síntomas tengan que ver con algo inexplicable. Él intenta buscar explicación a todo. Entonces ha visto que cuando ella entra en los trances dice, oye, pues puede ser que entre en este estado disociativo, que realmente lo que significa eso es que esta persona se está desconectando de ella misma. Es como si de repente fuese otra persona. Y eso, pues a nivel psiquiátrico o psicológico, discúlpenme aquí, tiene el nombre de estados disociativos. Y después han visto que también que tiene una serie de alteraciones psicomotoras. Él lo denomina así. Pues cuando a esta mujer le empiezan a dar movimientos involuntarios o empieza a temblar o coge unas posturas extrañas, pues él dice, estas cosas tienen nombre hoy en día, y eso es lo que él establece. Pues Hélène también desarrolló una serie de narraciones complejas, lo que llamó subliminales o romances relacionadas con vidas anteriores o vidas en otros planetas, involucrando fenómenos como la glosolalia o la pintura mediúnica. Vamos a ver qué es esta palabra. Esta palabra. Glosolalia. Esto es cuando una persona dice que empieza a hablar en otras lenguas, como le está pasando a Hélène. Realmente empieza a hablar como un idioma desconocido, que muchas veces suele ser como que hablaran en sánscrito, en árabe, en latín. Ellos lo consideran que esto es algo espiritual, pero no tiene por qué ser así. Aquí por eso dábamos el dato y le hicimos hincapié al principio cuando hablábamos de su padre, que hablaba muchísimos idiomas y además se esforzó mucho en que ella aprendiera todos esos idiomas. Sí. ¿Quién sabe si ella no de forma consciente, sino con lo que habíamos dicho de lo de la criptomnesia, que ella realmente se piense que todo eso le está viniendo de nuevo cuando a lo mejor lo estudió todo de pequeña? Es una de las posibilidades. Oye, yo soy la primera que quiero creer que está siendo poseída por un espíritu. Soy la primera que estoy ahí en primera línea y yo estaría ahí los 5 años yéndola a ver todos los días. Y después lo de la pintura mediúmnica. Esto es, pues como hablábamos antes de la autoescritura. Sí. Pues la pintura mediúmnica
viene a ser que empiezan a hacer dibujos cuando se supone que han entrado en trance y están siendo poseídos por estos espíritus. Entonces ella dibujará, que ahora vamos a hablar de toda la época de Marte, va a llegar a dibujar, que merece la pena ver sus dibujos, son como dibujos muy aniñados, pero como ella ve el planeta, no ve a los extraterrestres como nosotros los vemos. Él ve más que nada a gente calva con orejas puntiagudas que visten como si fuesen casi entre aborigen, un poquito aborigen, que ya conocen botones y sí, llevan chancla. Pero está muy curioso ver los dibujos. Los dibujos son muy chulos. Son muy chulos. Ahora, dices, ¿esto era algo que solamente hacía ella? No. Pues no, es que había muchísima más gente haciendo esto. Hay una que es muy conocida que se llama Georgiana Houghton. Esto va a ir a la cajita de información porque si no se me van a echar encima. Imposible pronunciar. No, porque es como Georgiana Houghton, algo así, de Reino Unido. Pues esta mujer decía que se conectaba con artistas como Rafael o Correggio. ¿De Rafael? ¿Qué Rafael? Porque hay varios Rafaeles. Rafael. ¿El cantante? Pues el cantante. Se conectaba con el cantante en vida. Escándalo, es un escándalo. Pues más o menos. Pues cuando ven estas obras, es que la verdad es que son muy curiosas, porque realmente en esa época, estamos hablando 1814-1884, que vivió esta mujer, pues en esa época se hacía otro tipo de pinturas completamente distintas. Y si ves sus obras, son súper llamativas, porque ves mogollón de líneas, curvas, espirales, círculos, todo con líneas de muchísimos colores, que llega a ser súper bonito. Se podría decir que es casi antes del estilo de Kandinsky. Yo creo que así nos podemos hacer una idea. Pero también hay otro hombre que se llama Augustin Lesage, Francia. Por favor, ¿cómo lo pronunciarías, Capi? Augustin Lesage. Perfecto. Lesage. Pues este hombre resulta que era un minero y de repente escuchó en la mina que alguien le dijo... ¡Soy minero! Aquí van a salir todos. Que alguien le dijo, tú serás pintor. Y dijo, ¡wow! Y dice, pero es que además tus obras van a ser dirigidas por espíritus egipcios y orientales. Y el hombre empezó a pintar. ¿Y qué pintó? Pintor, ¿qué pintas? Iglesias. No, si vamos a terminar haciendo el Max Mix aquí. Pues el hombre realmente, si ves la obra, es una mezcla de lo más coqueta, porque realmente es una especie de pinturas egipcias, pero súper recargados. No hay ni un huequito libre. Cada huequito libre hay círculos, esferas, serían círculos porque es todo entonces líneas, todo con muchísimo color. Una mezcla que se podría haber dicho perfectamente que ha fusionado como algo oriental, egipcio, algo muy raro. Pero parecen casi como un mandala de la época. Yo creo que este empezó a rellenar, a hacer circulitos, a ser egipcios y tal, y tenía que relajar muchísimo. Y bueno, y después ya hay otros, ¿no? Como Ilma af Klint. Que haga clink. Klint. Vale, hago clink. En Suecia, pero aquí ya estamos hablando que esta mujer es desde 1862 a 1944, donde la llaman la madre de la abstracción, también anterior a Kandinsky. Y esto también son cuadros de círculos, líneas, muchos colores, y pues lo que hoy en día conocemos como un cuadro abstracto. Pero claro, en esa época era muy raro ver este tipo de pinturas, pero al mismo tiempo súper interesante. Y la verdad es que cuando ves las obras, este tipo de pintura se puede estar creando hoy en día, que se pinta también para creatividad, no solamente en escritura, sino tú coges todo lo que tengas a mano y empiezas simplemente a dejarte llevar para ver qué es lo que te sale, y desde luego que no sé si quedará bonito o no, si te gustará o no, pero un desahogo y te lo pasas pipa. Te lo pasas pipa. Bueno, pues como decíamos, Teodoro organizó las visiones de Helen en 3 ciclos. El primero era el marciano o extraterrestre o ultraterrestre, el segundo era el hindú y el tercero era el ciclo real o de la realeza. Y vamos a hablar ahora un poquito de ello, porque en el marciano, ¿qué creéis que hizo? Pues contactar con marcianos. Efectivamente, Vaquita.
Vaya, pobrecita, se va a... No, pero mira, esto ya pasó, ¿eh? En el pasado. Es que la vaca, quien no lo sepa, ya sufrió una abducción y desde entonces tiene mucho miedo a todo lo que es extraterrestre. Pero bueno, no pasa nada, hay que calmarla. Venga, sigue. Pues en el ciclo marciano empezó a detallar imágenes muy vividas del planeta Marte, pero irreales. También sobre sus habitantes. Empezó a hablar un idioma que según ella era un idioma marciano. Idioma que era muy, muy estructurado y muy gramatical. A Teodoro le llamó mucho la atención el tema del idioma y se puso en contacto con un colega suyo llamado Ferdinand Saussure. Costó. Hay que decir que antes de que hables de esto, si veis los escritos, ella hablando en idioma marciano, cuando ves el escrito dices, aquí hay algo escrito, Sí. porque tiene como mucha coherencia visual. Es que de hecho era capaz de hacer una estructura impresionante a nivel gramatical. El tal Saussure lo que le dijo a Teodoro es que este hombre era un lingüista, él apreciaba que esos símbolos todos correspondían con una letra del alfabeto francés y que ese lenguaje podía venir de un lenguaje francés antiguo, muy antiguo, quizás del siglo XVI, me pregunto yo. A ver, ya que cada letra coincida exactamente con la letra del alfabeto francés, pues a ver, Hélène. Canta, algo canta. Pero bueno. Cántame, me dijiste. Cántame. Teodor, de todas formas, contó en este ciclo cómo luego empezó Hélène a hablar de contactos con habitantes de planetas más alejados, con formas muy grotescas y un idioma todavía mucho más extraño. Este ciclo, dentro del ciclo marciano o extraterrestre, lo llamó ultraextraterrestre. Esto es fantástico, es que me encanta. Una mujer que ha pasado por distintos ciclos, ahora estamos... Pero, a ver, piensen, es que estamos hablando de una mujer que dice que se está comunicando con los extraterrestres. Y empieza todo este ciclo y habla con ellos, escribe, fantástico. Y, espérate, solamente decir que no va a ser la única medium que se comunique con extraterrestres. Ya hemos hablado de este tema antes. Sí, eso es. En el capítulo de María Orsic. Efectivamente. Por ejemplo, ahí yo le echaría un vistacillo. Uh-huh. Y algo sobre Tesla también hablamos. Y Tesla también, el capítulo de Tesla. ¡Ey! Otro vistacillo. Ahí lo dejamos. Pues en una de las sesiones, Hélène tuvo una visión de Teherán. Concretamente, vio cómo se le declaraba un príncipe llamado Sibroka Nayaka. ¿Vale? El señor Sibroka, que tenía broca, por lo que se ve, está con el taladro todo el día para arriba, un para abajo. príncipe hindú. ¡Ay, se ha encendido! Hemos dicho Sibroka y se enciende. A ver. También te digo que puede ser las pilas, pero pensemos que no. Bueno, ha sido Sibroka y se ha ido. Pues Sibroka le declaraba el amor a Hélène en una encarnación suya pasada, concretamente en la ciudad de Camara, o estado de Camara, mejor dicho. Y de aquí saltamos al ciclo hindú, porque resulta que ella se hacía llamar la reencarnación de la princesa Simandini. Y Sibroka era su maridito en una vida pasada. Estaba diciendo, Simandini, quiero taladro. Este es el taladro. Pues no lo sé, el hecho es que decía todo cuadra, que Sibroka era en una vida pasada Teodoro. ¡Ostras! Así que, a ver, mi opinión
es que en alguna parte de su subconsciente, ya hablando, a Hélène le hacía un poquito de tilín Teodoro. A ver, subconsciente no. Aquí esta señora le está diciendo a las narices, Teodoro, mira, te voy a representar lo que vas a pasar. Tú tienes una broca, Teodoro, tienes una broca y yo la quiero. La quiero. A ver si te queda claro. A ver, se está declarando abiertamente a Teodoro que quiere salsa. Bueno, a ver, ¿qué entiende el especialista profesional que a veces... A ver, se lo llevan todo... estaba a lo suyo, a investigar. No está viendo, no está leyendo y lo que Teodoro dijo sobre esta forma de actuar como si fuera la princesa Simandini hindú, dijo lo siguiente, y entre comillas lo digo: la mejor actriz podría lograr solo de estudios prolongados o de una estancia en orillas del Ganges aquella forma de comportarse. Pero no ha dicho nada sobre la insinuación. No lo vio. Él echaba balones fuera. Yo aquí vengo a ver lo que no se ve. Así, ¿qué tuvo? Solo una hija, ¿no? Sí. Es que no lo ves venir, Teodoro, no lo ves. Pues cuando Hélène se transformaba en Simandini, era capaz de hablar sánscrito y de escribir en árabe a la perfección. Teóricamente, Hélène no hablaba ni sánscrito ni árabe. Teodoro sabía que Hélène sabía muchos idiomas, pero le parecía que sí, que tal vez fuera real aquello, porque el sánscrito era difícil de acceder a esa forma de lenguaje en aquella época. A ver, nosotros estamos echándonos unas risas aquí, pero a mí me encantaría que realmente sea así. ¿Verdad? O sea, que esté poseída y ya está, me parece fantástico. Y ¿por qué no? De aquí llegamos a la época en la que hablamos sobre la época de la realeza, en la cual ella se considera una medium que es poseída por el espíritu de María Antonieta y se comportaba como si fuera un miembro de la corte de Luis XVI durante todas esas sesiones. Así pues, tras analizar estos hechos, el científico propuso una hipótesis para explicar el caso de la medium. Se llamaba la teoría de Frege-Myers sobre la psicología subliminal. A ver, lo de la psicología subliminal realmente no se denomina así hasta más adelante, ¿no? Pero sí que pues Frederick W. H. Myers... El de las salchichas. Ostras. Es que me han entrado ganas de comer. Estaba leyendo lo de Frederick Myers y me han entrado ganas de comer. He pensado en salchichas. No me lo vi venir. Perritos calientes. Este hombre es un investigador británico del siglo XIX. Este hombre realmente pues empieza a estudiar todos estos fenómenos psíquicos y paranormales, como están haciendo todos, y realmente plantea que la idea de que la mente humana pues tiene una serie de capas ocultas. Hoy en día se utiliza más ese término de subliminal. ¿Por qué? Porque sub significa debajo, y esto no lo van a saber porque yo no lo sabía, y liminal, umbral de conciencia. He dicho, ustedes no lo van a saber porque yo no lo sabía, de prepotente, ¿eh? Si yo no lo sé, ¿cómo lo van a saber ustedes? De chulita, sí. Cuando no quería decir eso, sino como es que... Bueno, pues de ahí lo de anormal de antes. Se vuelve a repetir, lo estamos viendo. El patrón se repite. Pues realmente viene a explicar que subliminal viene a ser un estado que está por debajo del umbral de la conciencia. Es decir, estamos hablando del inconsciente. En 1957, por llevarlo un poquito más actual y entenderlo un poquito más que a qué me puedo estar refiriendo, pues, por ejemplo, James Vicary en el 57 lo estudia y lo define. ¿Vicario? El vicario. El vicario. Pues habla de los mensajes cortos e intermitentes en una pantalla de cine influían en las compras de los espectadores.
he saltado así de repente y os he dejado loco, porque no me he explicado bien. A ver, este hombre de repente, para explicar si funcionaba la psicología subliminal, pensó, miren, pues vamos a poner una película y por medio vamos a poner cortes pues, de un refresco con palomitas, por ejemplo, que sean muy rápidos, que la gente casi no los pueda percibir y a ver si aumenta sí o sí la venta de estos productos, para ver si pueden de alguna forma ir manejando el subconsciente de la gente. Ajá. Y bueno, esto ha creado mucha controversia porque no todo el mundo estuvo de acuerdo en que realmente se vendieron más o no o eso, pero desde luego que sí que ha marcado un estudio de investigación en lo que se llama la publicidad subliminal, que eso posiblemente ya os suene muchísimo más. Suscríbete. Yo voy cantando otra cosa y tú vete diciéndolo. Suscríbete. Vale, pues realmente pues en esa época, pues tanto la psiquiatría francesa como el psicoanálisis, pues con Freud, con Jung, con todos estos que hemos estado nombrando, pues realmente ya estaban estudiando el inconsciente y todas estas manifestaciones ocultas de la mente. Y ya se hablaba, por supuesto, de lo que conocemos más adelante como psicología subliminal. Ajá. ¿He dejado claro o a lo mejor lo he liado mucho? Lo has hecho perfecto. Sí, gracias. Muchas gracias. Nada, pues entonces te dejo continuar. Pues Teodoro básicamente decía eso, que las actuaciones de Hélène realmente eran un producto de su imaginación subliminal. Es una especie de combinación que estaba basado en los recuerdos y experiencias anteriores de Hélène. Suscríbete. Yo qué sé, si cuela habrá que probar. A ver. Después miramos estadísticas. Pues eso, que él pensaba eso, que era una especie de... yo creo que casi todo el mundo ya se habrá ido, pero bueno. Menos nosotros, que estamos aquí. A tope, sí, hasta el final. Vaca, pollo, todos. ¿Y qué más da? Con lo bien que lo pasamos. Era parte de la imaginación subliminal y su contenido estaba basado en recuerdos y experiencias anteriores, incluyendo una combinación creativa de las regiones de su subconsciente. O sea, ella decía que tenía un mix ahí bastante potente de recuerdos, imaginación y que lo mezclaba todo en una batidora y decía, acabo de hablar con un tío de Marte. Tiene toda la lógica, ¿eh? Sí. Tiene toda la pinta. Sí. Sus estudios mediúnicos para el científico tenían un carácter infantil que se correspondían con unas etapas anteriores al desarrollo psicológico, pero sin embargo no los considero necesariamente subproductos de procesos patológicos. Y vuelvo a recordar... Pato aventuras. Y recordemos que para el psiquiatra, Hélène era una persona perfectamente sana y cuerda. Sana como una manzana. Como una manzana. Sino que este tipo de cosas le ayudaban a, batallar con la vida, con sus frustraciones y continuar hacia adelante. Teodor reconocía que parte de la información era verídica. Sí, y que las sesiones se podrían explicar, pues a lo mejor como telepatía y clarividencia. ¿Y qué es la telepatía? Quien no lo sepa, es transmitir pensamientos, emociones de una mente a otra sin usar palabras. O lo que viene siendo patí. Telepatía. Con gestos. No lo he entendido. Es para ti, que no es para mí. Ostras, que era peor de lo que pensaba. Muy malo. Vale, yo pensé que era telepatía, sí, coge tú el mando. Oh, no. Lo he mejorado. Vale, pues simplemente que como si pudieras escuchar lo que otra persona está pensando. Eso yo lo hago continuamente con Capi y no se ha dado cuenta todavía. ¿Sabes lo que pasa? Que yo no pienso. Es que eso es lo que yo decía, no recibo nada. No recibes, no y entonces sintonizas. A veces le pregunto y me dice, pero no estaba pensando en nada. Digo, por eso no me está funcionando. Mente en blanco. Suscríbete. Y lo de clarividencia es, pues lo que dijimos antes, de ver cosas que no ve el resto. Clari, de ver lo las veo cosas clari. claras. Lo veo claro. Clarividente. Buení. Venga, por favor, sigue. Pues aquí llegamos de la India al planeta Marte. Y esto fue el título del libro que hoy todavía podéis encontrar, que Teodor escribió sobre sus sesiones con Hélène. Oro, ¿eh? Oro puro. Este libro fue publicado en 1899
y tuvo un notable éxito. Vamos, arrasó. Pero por parte de sus colegas, por parte de los psiquiatras, que consideraban que había hecho un gran trabajo. Ahora, también tuvo sus retractores. Pues ¿Y quiénes normal. no estaban muy de acuerdo con lo que estaba haciendo? Ay, Pues siempre un tiquismiqui. los miembros del espiritismo, que Ah. decían que básicamente que no, que Teodoro, que te has pasado, que esa es una medium y que está hablando mediante espíritus y con gracias a Leopold, con marcianos, ultraterrestres y demás. Claro, el hombre con su buena fe y él metido en su investigación, de repente pues le ha quitado todo el misterio a esta mujer diciendo que tiene todo este tipo de trastorno. Pues imagino, el libro es, pues tiene esto, tiene lo otro, esto se justifica de esta forma, esto de otro, tal. Y claro, De hecho, Helen se lo tomó bastante mal. pues normal. ¿Vale? Porque consideraba que había echado por tierra todo su trabajo y que se estaba riendo de ella. Llegó a tener una batalla legal con Teodoro por los beneficios, por el dinero. Y al final llegaron a un acuerdo. Teodoro le dio la mitad del dinero y él donó la mitad del dinero a una revista que él fundó y editó, que se titulaba Archivos de Psicología. Bueno, ha hecho muy bien. Al final él quería mantener la amistad, quería buen rollo. Sí, de hecho, la medium expresó su resentimiento y vergüenza por las valoraciones negativas y por los estereotipos a los que estaba siendo sometida por parte de la comunidad científica y por los rotativos, por los periódicos y los medios de comunicación de la época. Pero Teodoro, que se consideraba amigo de Helen, siempre salió en su defensa. Eso está muy bien, pero a ver, vamos a poner un poquito en la situación de Helen Smith. De repente ella lo ha invitado durante 5 años y ya han hecho una amistad y se encuentran bien, y de repente ella también se ha ganado una reputación, y de repente que salga un libro diciendo que mira, es que no es verdad lo que haces, oye, es un palo. Helen estaba muy dolida, como Pues es lógico. normal. Pero 2 años después, Teodoro lo que hizo fue publicar un artículo resumen sobre sesiones que tuvo tras la publicación del libro Helen, en las que él no estaba presente, pero sí estaba el amigo común de ambos, Auguste Lamaitre, aquel que le invitó a aquella primera sesión, que era profesor de la Escuela de Ginebra. Y en estos artículos, pues Helen estaba hablando de que contactaba con gente de la Luna y del planeta Urano. Yo no sé qué ven mal en eso, ¿eh? Nada. Me parece fantástico. Ya me gustaría a mí tener esa conexión, esa telepatía. El hecho es que la medium, después de la publicación del libro, estaba muy afectada y buscó refugio de toda la notoriedad pública. Se refugió en la pintura y empezó a cada vez pintar más. Sustituyó a su espíritu guía, Leopold. Ahora ya sabes por quién. ¿Por qué? Por Jesucristo. ¡Ostras! Ha avanzado, se ha saltado un montón de niveles, ¿eh? Sí. Ha llegado a la cima. Sí. Genial. De hecho, es que Helen, ya decimos, aborrecía la fama y lo único que en sus sesiones no cobraba nada. Sí batalló por lo que había ganado Teodoro por el libro, pero yo creo que era más por resentimiento, Claro. de sentirse traicionada en su Claro, amistad claro. hacia ella, por cómo le había retratado. Porque Claro. volvemos a decir, Teodoro fue de frente y le dijo, yo esto lo quiero para hacer un estudio y luego publicarlo. Y Claro. ella le dijo que vale, que muy bien, sin ningún problema. Pero Claro. se sintió agredida. Claro, pero ella no sabía exactamente a qué se refería con eso. El hecho es que Helen intentó publicar también su parte de la historia, pero no tuvo mucho éxito. Ay, si lo hubiese publicado hoy tendría más éxito que el científico. El acuerdo entre ambos se forjó en 1911, como decimos, y se repartieron todo el dinero. Helen dejó la tienda y a su grupo de espiritismo y empezó a vivir a expensas de una norteamericana, una millonaria norteamericana muy aficionada al espiritismo llamada señora Jackson, de la cual no sabemos mucho. Wow, será de la familia Jackson. It's black, it's white,
Está claro, ¿eh? Canto también en 1911 ahí estaban los Jackson 5. Ostras, eso sí que me gustaba muchísimo, aunque la verdad es que me Era gusta la mucho toya. la música de Michael Jackson. Jackson. Qué buenos músicos son. Pues a partir de aquí empezó a volcarse completamente en la pintura y empezó a hacer mucha pintura religiosa, principalmente retratos de Cristo y de la Virgen. Se cree que, o al menos lo decía Auguste Lemaitre, que esto tenía que verse porque estaba muy afectada por la enfermedad y la muerte de su madre. Y este tipo de pintura religiosa a ella le servía como consuelo en aquel momento tan agrio de su vida. Fruto de este aislamiento y de la creación de las pinturas entre los años 1903 y 1915, en ella aparecieron orbes luminosas y ella intentó documentar esos orbes luminosos que aparecían en su habitación y en sus pinturas. Intentó, de hecho, sacar fotografías y las sacó. Pero, ¿qué es lo que ocurrió? Pues no lo sé. Pues que no se consideraron de gran interés científico porque era la propia medium la que sacaba las fotos y sin ningún tipo de control experimental del mismo. Vamos a ver, vamos a poner... Me estoy cabreando, ¿eh? Me estoy cabreando. Te cabrees. Pobre Helen. Oye, a mí me cae bien Helen. Vamos a ver, ¿qué son las orbes de luz? Esto ya lo hemos dicho en varios episodios. Sí. Creo, ¿no puede ser que lo comentáramos cuando estábamos hablando de los aviones en OVNI en Vietnam? Sí, y de la Santa Compañía también aparecieron. Capítulos que hay que ver, ¿eh? Sí. Mire, pues las orbes, ¿qué vienen a ser? Pues no vienen a ser sino pues como una especie de círculos, de bolas luminosas. Eso es lo que viene a ser un orbe de luz. Bolas luminosas. Bolas lumínicas. Bolas lumínicas. Es que solamente venía a la cabeza luces luminosas. Y digo, pues sí, pues sí, las luces son luminosas. Tampoco estaría mal. No está mal, ¿no? Está bien tirado ahí. Pero habría que decir la forma, describir la forma. Que tú dices, ¿y esto lo podría haber visto ella antes o era una cosa que ella estaba generando Ellen Smith de su propio imaginario? Pues resulta que no, que el tema de las orbes espirituales es algo que ya se hablaba en el misticismo religioso. Estamos hablando a partir del siglo XV. Oye, se hablaba de luces celestiales, de resplandores sagrados, de estas esferas luminosas apareciendo durante éxtasis o revelaciones, todo en los relatos de santos, relatos místicos, relatos visionarios cristianos. Todo esto ya se vería desde el siglo XV. También lo vemos en Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, lo vemos también, que lo describen pues como esas luces de forma brillantes, en formas así de círculos. Y en la época de Ellen, pues claro, ya todo eso se utilizaba, lo de las orbes luminosas, no es algo nuevo que apareciera o que ella dijera. Pues normalmente en estas sesiones de mediúmnicas se hablaba de luces flotantes o una luz fría que aparecía. También se hablaba de ectoplasmas, que si no han visto fotografías con ectoplasmas, por favor vayan a verlas de esta época. Son maravillosas porque salen como unas cosas blancas que le salen de la boca. ¿Qué son los ectoplasmas? Pues es como una sustancia misteriosa que supone que va emanando del cuerpo de la medium durante su sesión de forma física, porque se supone que de alguna forma describe cómo el espíritu está usando el cuerpo para hacerse visible en un mundo físico a través de esa cosa. Es que me encanta cómo lo estás explicando, porque yo te veo así como agachadita y levantando los brazos así, que parece que te están tirando por arriba, como una especie de cuerdas así, como si fueras una marioneta. Ectoplasma. Ectoplasma. Sí, porque tú sabes que yo para hablar necesito irme moviendo con el cuerpo, porque si no me olvido de las palabras y es como una comunicación que tengo con mi cuerpo, mente, cuerpo, mente, y así funciono. Sí. Si no lo hago, no me sale. Muy bien, me parece
Très bien, très bien. Très bien. O tres bien, como dicen. Pues Alan Kardec describe todo esto en el libro que ya dijimos, en el libro de Mediums, está todo esto, ¿eh? Y también cuando empieza a aparecer la fotografía, también empiezan a aparecer todas estas manchas de luz, fantasmas, tal, que yo hay un episodio que creo que es en el de Poltergeist en Sevilla, que explico, hay que verlo, suscríbanse. Hay que verlo porque... Estoy bien tirado, ¿eh? Lo de suscríbanse, ¿eh? Por supuesto. Hombre. Y las campanitas de notificaciones, activarlas. Pues yo explicaba que qué puede pasar, que es de forma real cuando sacas una imagen. Y expliqué de forma científica por qué te pueden aparecer en las imágenes. Porque pueden aparecer, pero a lo mejor no están relacionadas con el mundo de los espíritus. Y nosotros lo que queremos creer es el mundo de los espíritus. Sí. Pues por eso, queríamos simplemente decir, como hemos dicho antes, que ella también pudo aprender otros idiomas y es por eso por lo que está hablando, que el tema de las orbes de luz no es algo que se ha inventado ella, ya está desde muchísimos siglos atrás. Efectivamente. Y Hélène se negaba a vender sus pinturas, pero accedió a donarlas con toda su documentación al laboratorio de psicología fundado por Teodoro. Es decir, habían estado muy unidos y aunque su relación se había, digamos, mantenido distante en los últimos años, había pozo de amistad entre ambos. Las pinturas se reunieron después de su muerte en el Museo de Historia del Arte de Ginebra. El testamento de la donación, sin embargo, fue impugnado por parte de la familia húngara del padre de Hélène. Y la gran parte de las obras de Hélène pues han desaparecido. Qué pena, ¿eh? A excepto de dos obras que se conservan en el LAM, en Lille, Francia, y en el ABCD Colección de Montreuil de Francia también. Hay que decir que el LAM es un museo de arte moderno. Súper bonito. Súper bonito, tiene unos jardines enormes con todas las esculturas por fuera. A ver, yo no he estado, pero he visto las fotos. Hemos visto todas las imágenes, nos metimos, que tendremos que ir a verlo. Por supuesto. Yo soy muy de museo, soy de esas pesadas que no paran de ir a todo el museo. Y es súper bonito. Y el otro, el ABCD Collection, pues es como más simple, es un edificio, por fuera no es tan espectacular como el otro, pero oye, habrá que pasarse a verlo, y más si están las obras de esta mujer ahí, tenemos que ir sí o sí. Uh-huh. Pues ya tenemos, viaje que hay que hacer, obligatorio. Pues como decíamos, esta mujer fue la musa de un científico, y de musa del científico pasó a musa del surrealismo. Dedicada a la pintura y muy afectada, la figura de Hélène fue muy importante para los estudios científicos de la época, pero también para el arte. La influencia de Hélène Smith se dejó notar en el movimiento surrealista del que André Breton era abanderado y vanguardia del mismo. Breton tenía un gran aprecio por el trabajo de Hélène Smith y manifestaba que sus manifestaciones mediúnicas consideraban parte importante de su trabajo. A ver, André Breton, para quien no sepa, pues se le conoce todavía, o sea, sobre todo por ser un escritor y poeta francés. Entonces estamos hablando de una celebridad en la época. Pero él que no era pintor, sí colaboró muchísimo con artistas visuales, ¿vale? Pero, ¿por qué se interesa André Breton por todo este tipo de pensamiento? Porque, para quien no lo sepa, este hombre antes de ser escritor fue médico y psiquiatra, y es más, trabajó en los hospitales durante la Primera Guerra Mundial, por lo tanto ya estaba interesado en la mente humana. Uh-huh. Y se empezó a interesar en esta época pues, por los trances, por todo el psicoanálisis, por los sueños, se interesa por el espiritismo. Y lo que le encanta es, inspirado en la psicología de Freud, de hipnosis y todo esto, le encanta a ver qué hay entre lo real y eso no real, entre lo real y lo irracional, entre lo oculto. Quiere
le gusta muchísimo de Ellen cómo Ellen es capaz de liberar su mente y expresar ese inconsciente suyo que tiene dentro, cómo expresa sus sueños sin llevarlo a la racionalidad, dejándose llevar. Y esto le lleva a él a crear, porque él define así, el surrealismo. Es el padre del surrealismo, en el que en 1924 escribe el Manifiesto Surrealista de cómo el automatismo psíquico puro mediante el cual se intenta expresar el funcionamiento real del pensamiento. Por lo tanto, comienza el movimiento surrealista, pero a raíz de todo este interés de cómo la gente, sin lógica ninguna y sin filtro ninguno, deja liberar la mente. Y a nivel creativo eso es súper enriquecedor y esto es lo que le atrae. De hecho, seguro que nos viene a la cabeza artistas más actuales, para meternos, quien no sepa muy bien por dónde va el surrealismo, seguro que alguien ha visto un cuadro de Dalí con esos relojes derretidos o esos paisajes que parecen como si estuvieses en un sueño. Eso es surrealismo. Que, por cierto, Salvador Dalí, hay que ver sus obras, es fantástico. Y quien no le suena a lo mejor Salvador Dalí, que no lo creo, que le sonará a todo el mundo, también está René Magritte. Ese no me suena tanto a mí. Vamos, este es el típico de que va vestido del el señor que va como bien vestido con un traje chaqueta, Sí. una corbata alargada y lleva un bombín. Sí. Y una de las imágenes más conocidas es esa que tiene como una manzana verde flotando delante de su cara. Sí. Eso es surrealismo, es simplemente crear sin filtros, que yo se lo recomiendo a todo el mundo. Pero además como hobby, no tienes por qué ser un gran artista. Ponte a escribir sin filtro, ponte a pintar sin filtro, esculpe sin filtro, escupe sin filtro. Bueno, y hasta ahí llegaría. Simplemente quería comentar eso, ¿no? La importancia de André Breton en esa época. Es que de hecho Breton se basó en el personaje central de su novela Nadja en Hélène Smith. Breton practicaba también la escritura mediúnica y estaba firmemente convencido de la imposibilidad de la comunicación entre vivos y muertos. Como psiquiatra seguramente lo achacaba al subconsciente. Claro, realmente la historia esa de, que no sé cómo se pronuncia, voy a poner Nadja. Yo lo he puesto como Nadja. Nadja, pues lo dejamos una así. Una J muy suave. Es una obra de 1928. Realmente está inspirado en Ellen, porque es una mujer enigmática, frágil, visionaria, que vive entre lo real y lo invisible, y realmente encaja con el arquetipo que simboliza Hélène Smith. Y Breton sí que practicaba la escritura automática, pero ojo, él no decía que esto fuese con comunicación con los muertos, sino la aplicaba para que el inconsciente se liberara. Es decir, hay gente como los medium que lo aplican como conexión con los espíritus, pero él la está aplicando porque él dice que así conecta con su subconsciente. Y como digo, hoy en día se sigue trabajando así. Pues Valdemar de Ona, una fotógrafa muy conocida, historiadora y arqueóloga suiza, publicó en 1932 un amplio estudio donde narra el proceso singular de creación de Hélène Smith, su modo de ejecución, la ausencia de estudios compositivos previos y el orden inusual de los elementos, revelando su creatividad como un modo de visión metódico, progresivo y auditivo, pintando paisajes enteros antes de proponer caracteres, detalles y detalles. Suscríbete. Vale, pues realmente lo que está haciendo es que dice, mira, esta mujer, Hélène Smith, es un ejemplo perfecto de lo que ocurre cuando el inconsciente se manifiesta a través del cuerpo y el arte, sin filtros racionales. Eso es lo que está diciendo. Pero no se cree para nada que esto tenga que ver con lo espiritual. Ese vendría a ser el resumen. Hélène donó, como hemos dicho, todas sus pinturas y sus obras al Museo de Ginebra a su muerte el 10 de junio de 1929 en Ginebra a los 67 años. Fueron expuestos en Ginebra y en París,
Valdemardona, directora del Museo de Arte de Historia Contemporánea de Ginebra, no la valoraba como pinturas mediúnicas, pero sí a nivel artístico, como muy bien has dicho tú. A ver, hay obras que, bueno, es el estilo que ella tenía. Realmente, ¿cómo explicar esto? Simplemente decir que hay obras que cogen realmente peso, pues por toda la historia que puedan tener detrás. Cualquier obra, no tiene por qué ser simplemente dibujo, también puede ser escultura, puede ser una fotografía. Realmente coge valor cuando conoces la historia de por qué surgió, y en este caso ha sido eso. Por cierto, el Museo de Ginebra, otro que hay que ver, espectacular, impresionante, tremendo edificio tienen ahí. ¡Qué maravilla! Pues Theodore Flournoy murió el 5 de noviembre de 1920 a los 66 años, siendo referente mundial del mundo académico. Siempre se consideró amigo de Leon Smith. Si has llegado hasta aquí, gracias por la compañía. Suscríbete, dale al like, a la campanita de notificaciones y comparte con tus amigos y familiares. ¿Por qué? Porque es muy importante para nosotros y nos ayuda muchísimo. Misterio Fanáticos, cuéntanos qué temas te gustaría oír. Y recuerda, nos vemos en el siguiente episodio o en tus pesadillas. Lo que ocurra antes. ¡Adiós!